Intro. Todos, en algún momento, nos rompemos. No importa cuán fuerte hayas sido, cuánta fe tenías, cuán ordenada parecía tu vida. La caída llega. El silencio pesa. Las noches largas se repiten. Y ahí, en medio del caos, te preguntas si vas a poder salir de esto, o si esta vez te quedarás roto para siempre. Este no es un resumen más. No son simples frases motivadoras ni ideas recicladas. Esto es una guía real, cruda, honesta y profunda, nacida de los 5 libros más transformadores sobre cómo superar las crisis más duras de la vida. Cada punto que leerás a continuación fue destilado con cuidado, alma y sentido. No para que los memorices, sino para que los vivas. Porque esto no se trata solo de sanar. Se trata de despertar. Despertar a tu fuerza olvidada. A tu capacidad de reconstruirte. A tu derecho de seguir adelante, no como antes, sino como alguien más consciente, más verdadero, más tú. Este viaje de 10 verdades es una conversación entre tu dolor y tu poder. Y lo que decidas hacer con eso, puede cambiarlo todo. 1. No elegimos el dolor, pero sí el significado que le damos. La vida, como un maestro exigente, nos pone frente a momentos que no pedimos, pérdidas que desgarran, traiciones que nos rompen, fracasos que nos hacen dudar de nuestro valor. Y aunque nadie quiere sufrir, el sufrimiento es parte inevitable del viaje humano. Pero aquí está la clave, no es el dolor lo que nos destruye, sino la ausencia de sentido que le damos. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, vivió el infierno de los campos de concentración. Fue despojado de todo, familia, libertad, dignidad, pero nunca dejó que le arrebataran su capacidad de elegir qué significado darle a lo que vivía. En medio del horror, decidió encontrar propósito, ayudar a otros, entender el alma humana, transformar el sufrimiento en algo más grande. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, decía Nietzsche, frase que Frankl convirtió en una verdad viva. Ese es el secreto de quienes resisten las tormentas más fuertes, no buscan eliminar el dolor, lo convierten en camino. No se preguntan ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto? El dolor, cuando encuentra sentido, deja de ser enemigo y se convierte en fuego que purifica, en empujón que impulsa hacia algo más elevado. Pema Chodron, en Cuando todo se derrumba, enseña que el sufrimiento no debe evitarse ni reprimirse. Hay que mirarlo de frente, sin anestesia emocional, y permitir que nos transforme. Esa transformación solo ocurre cuando aceptamos que dentro del caos hay semillas de claridad. Lo que nos duele, si lo abrazamos con conciencia, puede revelar una fuerza que no sabíamos que teníamos. Brené Brown, en Más fuerte que nunca, refuerza esto con una lección poderosa: la caída no es el final, es parte del camino del coraje. Solo quienes atraviesan el suelo emocional, el fondo donde todo duele, pueden luego levantarse con autenticidad, con una historia que contar y una nueva versión de sí mismos que no nace desde la negación, sino desde la reconstrucción consciente. Ryan Holiday, en El obstáculo es el camino, lo dice con brutal sencillez: el problema no está en el obstáculo, sino en cómo lo enfrentas. Las dificultades no son interrupciones del camino, son el camino mismo. Lo que hoy parece un castigo puede ser, en verdad, un regalo disfrazado, la oportunidad de construir un carácter más firme, una mente más clara, una vida más profunda. Finalmente, Brené Brown, en Los dones de la imperfección, nos recuerda que para que el dolor se convierta en sabiduría, debemos dejar de huir de nosotros mismos. Solo al permitirnos sentir, fallar, llorar, aceptar nuestra humanidad, comenzamos a sanar. Entonces, sí, no elegimos el dolor, pero sí el significado que le damos. Y en ese significado se juega nuestra libertad, nuestra paz, nuestra evolución. Cuando todo se rompe por fuera, es el momento ideal para construir desde dentro. Y cuando el alma encuentra un para qué, ningún dolor es en vano. 2. Aceptar la realidad sin resistir es el primer paso para sanar. Hay momentos en que la vida no pide permiso, simplemente irrumpe con pérdidas, cambios, giros inesperados. Lo que pensábamos seguro se desmorona.
Lo que dábamos por sentado ya no está. Y nuestro instinto, casi automático, es resistir, negar lo que pasa, luchar contra lo inevitable, aferrarnos a lo que ya no existe. Pero esa resistencia solo prolonga el sufrimiento. Pema Chodron lo expresa con claridad en Cuando todo se derrumba. El sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de nuestra resistencia a ellas. Cuando algo duele profundamente, el corazón quiere escapar. Pero escapar del presente solo multiplica el dolor. Sanar no comienza con cambiar lo que sucede afuera, sino con aceptar lo que está sucediendo dentro. Aceptar no significa rendirse o resignarse. Aceptar significa mirar el momento con honestidad brutal y decir, esto es lo que hay. Y aunque no me guste, lo enfrento. En los campos de concentración, Viktor Frankl observó que quienes se negaban a aceptar la realidad tal como era, caían más rápido en la desesperación. Pero quienes reconocían la situación y luego decidían cómo responder a ella, encontraban una forma de resistir espiritualmente. Aceptar la realidad es un acto de lucidez, de valentía. Es la base sobre la que podemos construir una nueva forma de vivir el momento, incluso si aún duele. Ryan Holiday lo dice en El obstáculo es el camino. La percepción es la disciplina de ver las cosas tal como son, no peor ni mejor. La mente tiende a dramatizar o negar. Pero ver con claridad, sin filtro, sin autoengaño, sin odio, es el comienzo del poder real. Porque solo desde la verdad puedes tomar decisiones sanas. Solo desde la aceptación puedes iniciar el movimiento hacia adelante. Brené Brown, en Más fuerte que nunca, enseña que la sanación comienza cuando dejamos de evitar conversaciones incómodas con nosotros mismos. Cuando ya no disfrazamos lo que sentimos. Aceptar significa sentirlo todo, el miedo, la rabia, la tristeza. Y aún así, quedarte contigo. También en Los dones de la imperfección, Brown nos recuerda que muchas veces, resistimos la realidad porque creemos que sentir tristeza o ansiedad es señal de debilidad. Pero es al revés, abrazar tu humanidad es el acto más fuerte que puedes hacer. Aceptar no es pasividad. Aceptar es abrir la puerta del momento presente y mirar de frente lo que duele. Porque todo lo que se acepta, se transforma. Todo lo que se resiste, persiste. Aceptar la realidad es como dejar de nadar contra la corriente para poder flotar y respirar. Ahí empieza la sanación, cuando dejas de pelear con lo que ya es y decides encontrar paz dentro del caos. 3. La vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza emocional. Imagina una vasija de barro rota. Para muchos, ya no sirve. Pero en la tradición japonesa del kintsugi, esas grietas no se ocultan. Se rellenan con oro. ¿El resultado? Una pieza más hermosa y valiosa que antes. Esa vasija rota reparada con oro es el alma humana cuando acepta su vulnerabilidad. Nos han enseñado que ser fuerte es no sentir. Que lo correcto es estar bien, funcionar, rendir, aunque por dentro estemos quebrados. Pero lo cierto es que solo quien se atreve a mostrarse como es, con todo y grietas, está verdaderamente vivo. Brené Brown, en Los dones de la imperfección y Más fuerte que nunca, dedicó más de 2 décadas de investigación a este tema. Su conclusión fue clara y revolucionaria. La vulnerabilidad es la cuna de la innovación, la creatividad y el cambio. No puedes amar de verdad si no estás dispuesto a que te hieran. No puedes liderar auténticamente si no muestras tus dudas. No puedes sanar si escondes lo que duele. La vulnerabilidad no es lo que te hace débil, es lo que te hace humano. En Cuando todo se derrumba, Pema Chodron nos invita a sentarnos con nuestras emociones más incómodas. No a taparlas. No a correr. Sentarnos con el miedo, con la tristeza, con la incertidumbre, y respirar dentro de ellas. Ella enseña que cuando tocamos fondo emocional, lo más sabio no es resistir, sino abrazar la experiencia como si fuera un maestro. En uno de los momentos más duros de su vida, mientras atravesaba una separación traumática, Chodron se sentó con el dolor como si fuera un huésped incómodo en su alma. Descubrió que la verdadera fortaleza no era superarlo, sino permanecer presente, sin juzgarse, sin endurecerse.
Viktor Frankl también vivió la vulnerabilidad al máximo, sin comida, sin ropa, sin familia, sin poder. Y sin embargo, fue allí, en la total exposición del alma humana, donde descubrió lo más profundo del espíritu. Cuando ya no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Ese cambio solo puede nacer desde un acto valiente, reconocer que no todo lo controlas, que sientes, que lloras, que dudas, pero que aún así eliges seguir. Ryan Holiday lo aborda desde otra perspectiva. En el obstáculo es el camino, la fortaleza real no está en aparentar dureza, sino en tener la claridad interna para decir: esto me afecta, pero no me define. Y desde esa honestidad, actuar. Tomar decisiones desde la verdad, no desde el ego. La metáfora aquí es simple pero poderosa: una espada demasiado dura se quiebra en combate, una que es fuerte pero flexible, resiste. La vulnerabilidad te vuelve flexible, humana, real. Y por tanto, poderosa. Mostrarte vulnerable no significa rendirte. Significa abrir el pecho en medio de la tormenta y decir: aquí estoy, con todo lo que soy. Y aunque tenga miedo, elijo avanzar. Ahí, en ese momento, ocurre algo hermoso: ya no eres esclavo de la imagen. Te conviertes en dueño de tu verdad. Y eso es libertad. 4. Tu mayor caída puede ser el inicio de tu mayor transformación. Caer duele. Caer rompe. Caer te desorienta. Pero hay caídas que no vienen a destruirte, sino a sacudirte el alma y redirigir tu vida hacia lo que realmente importa. Porque muchas veces, el renacimiento no comienza con luz, sino con oscuridad. Brené Brown, en Más fuerte que nunca, describe ese momento como la caída emocional, cuando lo que pensabas seguro desaparece, cuando el suelo se rompe bajo tus pies, y no sabes quién eres sin lo que perdiste. Pero ella insiste en esto. Caer no es el final. Es el punto de partida hacia una transformación real. Caer te despoja del personaje. Te deja frente al espejo. Te obliga a soltar las máscaras, los autosabotajes, las excusas. Y entonces, sin nada que ocultar ni defender, puedes comenzar a reconstruirte desde la autenticidad. Metáfora. Piensa en la semilla. Antes de florecer, debe romperse. Enterrada en oscuridad, con presión desde todos lados, se quiebra. Y en esa ruptura comienza la vida. Pema Chodron lo vive como una práctica espiritual: cuando todo se derrumba, no se trata de encontrar respuestas rápidas, sino de habitar ese espacio incómodo donde nace la verdadera sabiduría. Ella lo llama la gran apertura, ese momento donde ya no puedes sostener lo anterior, y por tanto estás listo para algo nuevo. Solo cuando estamos dispuestos a no tener el suelo bajo los pies, comenzamos a descubrir quiénes somos realmente. Frankl también cayó. Lo perdió todo. Lo humillaron, lo torturaron, le arrebataron la dignidad. Pero en esa caída, encontró un nivel de claridad interior que muchos nunca alcanzan: comprendió que lo único que nadie podía quitarle era su libertad de elegir cómo responder. Esa es la enseñanza profunda: la caída no te define. Lo que haces con ella, sí. Ryan Holiday toma ese concepto y lo pone en acción con los estoicos. En El obstáculo es el camino, dice que cada caída es materia prima. No para quedarte en el suelo, sino para construir carácter, visión, propósito. Las pérdidas son entrenamiento. Te preparan para lo que vas a liderar después. Los grandes líderes, emprendedores, guerreros del alma, todos tienen una caída que los formó. No la borran. La honran. Porque en esa herida empezó su verdadera historia. Brown, en Los dones de la imperfección, también apunta que la caída te da algo que el éxito jamás podrá darte: humildad, empatía y profundidad emocional. Después de una caída, ya no miras al otro desde arriba. Lo miras desde el mismo suelo. Y eso te hace más humano, y más fuerte. Reflexión final. No subestimes tus caídas. No te avergüences de tus momentos rotos. Ahí comienza el fuego que forja tu próxima versión. Y a veces, caer es el acto más sagrado del alma que te dice:
así no podías seguir. Vamos a empezar otra vez. Pero esta vez, de verdad. 5. Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Cuando algo sale mal, nuestra mente reacciona, esto no debería estar pasando. Queremos avanzar sin tropiezos, amar sin rupturas, crecer sin dolor. Pero la vida, como bien lo saben los sabios, no nos moldea con comodidad, sino con resistencia. Ryan Holiday, en El obstáculo es el camino, lo dice sin rodeos. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Inspirado por los principios del estoicismo, Holiday nos enseña que cada dificultad es una oportunidad escondida. Una puerta disimulada. Una maestra disfrazada. No estás fuera del camino cuando enfrentas obstáculos. Estás justo donde debes estar. Metáfora. Imagina un río encontrando una roca. No se detiene. La rodea. La atraviesa con el tiempo. La erosiona. El río no se queja. La roca se vuelve parte del viaje. Del mismo modo, tus problemas no son señales de fracaso, sino parte de la arquitectura que construye tu carácter. El alma no crece solo en primavera. Crece en invierno. En el silencio. En el caos. En la caída. Y ahí, entre escombros, algo nuevo empieza a levantarse. Viktor Frankl fue testigo de lo peor del ser humano. Hambre, frío, humillación. Pero no se quebró. Encontró sentido en medio de todo. Para él, el obstáculo más grande, el sufrimiento extremo, fue también lo que reveló su propósito más profundo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Y en esa elección reside nuestra libertad y nuestro crecimiento. Pema Chodron enseña que resistir lo que nos incomoda nos deja atrapados. Pero si respiramos dentro del obstáculo, sin huir, aparece una claridad distinta. Lo que evitamos, nos persigue. Lo que enfrentamos, nos transforma. Brené Brown nos recuerda que muchas veces el obstáculo es nuestro miedo a no ser suficientes, a fallar, a no tener el control. Pero atravesar ese miedo, con vulnerabilidad, honestidad y coraje, te libera de cadenas invisibles. En Más fuerte que nunca, ella describe ese momento donde todo se siente en contra, pero tú decides avanzar con el corazón expuesto. Ahí nace una fuerza que no es arrogancia, es dignidad interna. En Los dones de la imperfección, Brown insiste, el obstáculo puede ser tu propia exigencia, tu perfeccionismo, tu necesidad de aprobación. Romper eso es incómodo. Pero cada paso incómodo te acerca más a tu versión auténtica. A veces, el verdadero camino no es el más bonito. Es el más honesto. Fuego. Reflexión final. No huyas del obstáculo. No maldigas el problema. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esta dificultad? ¿Qué parte de mí quiere ser fortalecida aquí? Porque al final, no es el camino el que forma al guerrero. Es el obstáculo lo que lo despierta. Y cuando entiendes eso, ya no le temes a lo que viene. Lo usas. Lo integras. Lo conviertes en parte de tu historia. 6. El sufrimiento se vuelve más liviano cuando tiene un para qué. Hay dolores que no se pueden evitar. La muerte de alguien que amas. El fracaso de un sueño que diste todo por alcanzar. La pérdida de salud, de rumbo, de fe. Y cuando el dolor llega sin previo aviso, se siente como si el mundo entero se cerrara alrededor del pecho. Lo que antes tenía sentido ya no lo tiene. Todo se vuelve más pesado. Pero hay una diferencia profunda entre el dolor que se sufre sin sentido, y aquel que, aunque duela igual, se abraza con un propósito. Viktor Frankl lo vivió de la forma más brutal, dentro de los campos de concentración, vio cómo muchos hombres morían no solo por hambre o frío, sino por desesperanza. Los que sobrevivían, decía, eran los que aún tenían un porqué. Una razón, una persona, un ideal, una misión. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Ese para qué puede ser muchas cosas,
tus hijos, tu fe, tu arte, tu promesa, tu compromiso con sanar, tu deseo de ayudar a otros. No elimina el dolor, pero lo vuelve más soportable, más significativo. Metáfora. Es como cargar una mochila muy pesada, pero con la diferencia de que sabes a dónde vas. Cuando conoces tu destino, el peso se convierte en entrenamiento, no en castigo. En Cuando todo se derrumba, Pema Chodron habla de esa sensación de desmoronamiento total. Pero también dice que, dentro de ese colapso, pueden hacer algo nuevo si dejamos de resistir y buscamos el aprendizaje. El sufrimiento no es el enemigo. Es el maestro que revela lo que necesitamos liberar. Brené Brown lo expresa con otro lenguaje: a veces pasamos por el fuego no para quemarnos, sino para limpiar todo lo que ya no somos. La transformación no ocurre desde la comodidad, sino desde el conflicto. Pero si sabes para qué estás pasando por eso, si tienes un horizonte interno, no te quiebras del todo. Te reacomodas. Te rearmas. Ryan Holiday, desde el estoicismo, enseña que cada dificultad es parte del entrenamiento de tu carácter. Que lo que duele también forma. Que si entiendes que esto te está preparando para algo, ya no es sufrimiento estéril, sino evolución consciente. En Los dones de la imperfección, Brown nos empuja a hacernos una pregunta directa: ¿qué me está pidiendo la vida que aprenda aquí? A veces, el para qué no es inmediato. No se ve en el momento. Pero con el tiempo, muchas heridas muestran que estaban enseñándote a priorizar, a soltar, a amar más profundo, o a empezar una vida que no te habías atrevido a construir. Fuego. Reflexión final. No se trata de negar el dolor. No se trata de romantizar el sufrimiento. Se trata de buscar un sentido dentro del caos. Porque ese sentido es el que sostiene tu alma cuando todo lo demás tambalea. Y si aún no encuentras el para qué, está bien. Solo sigue buscando. A veces, simplemente levantarte hoy, ya es razón suficiente. 7. La vergüenza y el perfeccionismo son enemigos silenciosos del bienestar. No siempre es el dolor lo que más te destruye. A veces, es la voz dentro de ti que susurra: no eres suficiente. Deberías estar más fuerte. No deberías estar pasando por esto. Esa voz, esa sombra que se instala en medio del caos, tiene nombre: vergüenza. Y va de la mano de su socio tóxico, el perfeccionismo. Cuando estás atravesando una crisis, sea emocional, económica, espiritual o física, lo último que necesitas es sentir que además estás fallando por no manejarlo como deberías. Pero así opera la vergüenza: te aísla, te hace creer que tu dolor es una debilidad personal, no parte de la experiencia humana. Brené Brown, que ha dedicado su vida a estudiar esto, lo dice con precisión quirúrgica. La vergüenza no soporta la luz. Se alimenta del silencio, del juicio, y del secreto. Y lo peligroso es que muchas veces ni siquiera notamos que está ahí. Te exige estar bien, ser perfecto, dar el ejemplo. Te empuja a esconder tu ansiedad, a fingir que puedes con todo, a no pedir ayuda. Metáfora. La vergüenza es como un moho que crece en la oscuridad. Cuanto más lo ocultas, más se expande. Pero cuando lo nombras, cuando lo expones, se debilita y comienza a morir. El perfeccionismo no es lo mismo que buscar la excelencia. El perfeccionismo es el intento de ganarte tu valor con resultados. Es decirte que solo serás suficiente cuando seas impecable, cuando no falles, cuando no muestres grietas. Y eso, es una trampa mortal para el alma. En Los dones de la imperfección, Brown te invita a abrazar tu humanidad tal como es. A aceptar que equivocarte, llorar, perder el rumbo, sentirte vulnerable, no te quita valor. Te conecta con tu verdad. Frankl también enfrentó esto. En medio del infierno, había quienes no podían perdonarse por sentirse débiles, por haber llorado, por no resistir como otros. Pero él lo dejó claro. No se trata de ser héroe. Se trata de mantener el alma viva. Y mantener el alma viva requiere aceptarte incluso cuando te sientes roto. Pema Chodron enseña que el sufrimiento se agrava cuando además de vivirlo, te castigas por sentirlo. Cuando,
En lugar de darte compasión, te juzgas. Y el acto más espiritual, en esos momentos, es sentarte contigo, sin máscaras, sin pretensiones, sin castigos. Brian Holiday aporta la visión de que el ego también está ligado a esta trampa, el ego que quiere parecer invencible, el que teme fallar públicamente, el que no tolera mostrar errores. Pero el verdadero crecimiento es imposible sin fallos, sin caídas, sin humanidad. Reflexión final. No estás roto por sentirte perdido. No estás fallando por no ser perfecto. Estás vivo. Estás en el proceso. Y eso ya es suficiente. La sanación comienza donde termina la vergüenza. Y termina cuando te miras al espejo y decides hablarte como le hablarías a alguien que amas profundamente. No eres perfecto. Pero eres real. Y eso es lo que te vuelve poderoso. 8. No todo se trata de cambiar la situación, sino de cambiar tu respuesta. Hay momentos en los que la vida no cede. No importa cuánto luches, reces o grites, las cosas no cambian. La persona no vuelve. El trabajo no aparece. La respuesta no llega. Y entonces viene la frustración. La impotencia. La sensación de estar atrapado en algo que no puedes mover. Y sí, es cierto, hay situaciones que no se pueden cambiar. Pero lo que muchas veces olvidamos, porque duele, porque cuesta, porque nadie nos enseñó, es que siempre hay algo que sí puedes cambiar, tu forma de responder. No es resignación. No es rendirse. Es sabiduría práctica y emocional. Viktor Frankl lo entendió con una claridad que solo alguien que vivió el infierno puede alcanzar. Estaba preso. Torturado. Humillado. No podía cambiar lo externo. Pero un día se dio cuenta, me pueden quitar todo, menos mi actitud. Y ese día, ganó. Ese día, volvió a ser libre por dentro. Pema Chodron lo aborda de forma suave pero firme. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. La diferencia entre uno y otro está en la respuesta interna. No puedes evitar que algo duela, pero puedes elegir si lo abrazas con presencia, o si lo resistes con lucha interna. Brian Holiday, en su estilo directo y estoico, lo simplifica aún más. No controlas lo que sucede. Controlas cómo lo percibes. Y eso, lo cambia todo. Entonces pregúntate esto, ¿qué parte de mí está peleando con lo que no puedo controlar? ¿Qué pasaría si dejo de exigir que las cosas sean diferentes, y empiezo a actuar desde donde estoy, con lo que tengo, como soy? A veces, el verdadero cambio no es que el problema desaparezca. Es que tú te conviertas en alguien más fuerte, más lúcido, más centrado, mientras el problema sigue ahí. Y entonces, lo que parecía insoportable, ya no lo es. Porque tú cambiaste. Porque aprendiste a responder desde la madurez, no desde la reactividad. Desde la aceptación, no desde la negación. Desde la paz, no desde la urgencia. Cierre. No puedes cambiar la tormenta. Pero puedes convertirte en alguien que sabe caminar bajo la lluvia. Y cuando eso ocurre, el poder vuelve a tus manos. No porque lo externo se rinda, sino porque tú ya no dependes de que lo haga. 9. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Si estás esperando a que desaparezca el miedo para moverte, vas a esperar toda la vida. El miedo es parte del viaje humano. Es un eco evolutivo. Está en nuestra sangre desde que existimos como especie. Nos protege, nos avisa, nos paraliza si no lo entendemos. Pero aquí está el error que cometemos casi todos, pensar que el valiente es el que no tiene miedo. Y no. El valiente es el que lo tiene, y aún así avanza. Brené Brown lo dice así. Coraje es contar la historia de quién eres con todo tu corazón. Y contar esa historia, muchas veces, significa exponerte. Significa hablar cuando es más fácil callar. Significa intentar cuando es más cómodo rendirse. Significa amar cuando has sido herido. Significa creer,
Cuando tu lógica grita que no hay esperanza. Frankl también tuvo miedo. Miedo a morir. A olvidar quién era. A perder su humanidad en medio de tanta deshumanización. Pero cada vez que elegía ayudar a alguien más, consolar a un compañero, aferrarse al recuerdo de su esposa, escribir mentalmente su futuro libro, estaba eligiendo el coraje por encima del miedo. Y eso es lo que lo salvó. No fue ausencia de miedo. Fue presencia de propósito. Pema Chodron lo aborda desde otro ángulo. El miedo no hay que vencerlo. Hay que observarlo. Respirarlo. Sentarlo contigo como un huésped que no quieres tener, pero que igual llegó. Porque al hacer eso, deja de ser un monstruo invisible. Se convierte en energía emocional. Y con práctica, puedes moverla, puedes caminar con ella al lado. El coraje es estar dispuesto a estar en lo incómodo sin cerrar el corazón. Ryan Holiday lo deja claro desde los estoicos. El miedo muchas veces es solo una interpretación mental. Un pensamiento. Una historia que tu mente te cuenta con una voz alarmista. Y tú puedes escucharla, o puedes actuar desde tu esencia. Hazlo con miedo. Pero hazlo. El obstáculo es el miedo mismo. Pero si lo atraviesas, justo al otro lado, está tu próxima versión. Y aquí va una verdad silenciosa. Muchos no fracasan porque no pueden. Fracasan porque nunca lo intentaron por miedo a fracasar. Y eso, es la prisión más dolorosa de todas. Metáfora. El miedo es como una neblina espesa. Cuando estás afuera, parece impenetrable. Pero si te atreves a caminar dentro de ella, descubres que no es tan densa como parecía. Solo asusta cuando no te mueves. Reflexión directa. Tener miedo de perder algo importante, es natural. Tener miedo de equivocarte, también. Tener miedo de volver a caer, claro que sí. Pero actuar con miedo, eso es lo que te convierte en alguien verdaderamente libre. El miedo nunca se va del todo. Pero sí se hace más pequeño cuando tú te haces más grande por dentro. Y crecer por dentro es decidir que tu visión, tu amor, tu propósito, valen más que tu miedo. Cierre emocional. Si estás temblando, no te detengas. Tiembla, y da el paso. Tiembla, y escribe esa carta. Tiembla, y haz esa llamada. Tiembla, y empieza de nuevo. Porque ahí es donde empieza el verdadero viaje, no cuando se va el miedo, sino cuando decides que no vas a dejar que te mande más. 10. No eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con lo que te pasó. Sí, fuiste herido. Te traicionaron. Te ignoraron. Te fallaron. La vida no fue justa muchas veces. Hay historias que aún duelen, incluso si no las cuentas. Hay momentos que todavía viven en tu cuerpo como cicatrices invisibles. Pero aquí está la verdad que nadie puede quitarte, tú no eres esa herida. No eres ese abandono. No eres esa pérdida. Eres quien está leyendo esto ahora. Eres la conciencia que elige qué hacer con esa historia. Eres la fuerza que se levanta aún con el corazón roto. Viktor Frankl lo gritó con su vida. Estuvo en el fondo del abismo. Le arrebataron todo, menos lo más sagrado. La capacidad de elegir su actitud frente al dolor. Y desde ahí escribió uno de los libros más esperanzadores del siglo XX. No se convirtió en su pasado. Se convirtió en su propósito. Pema Chodron lo diría así. Cuando algo se rompe, no es el fin. Es el espacio perfecto para que algo más auténtico, más compasivo, más vivo pueda surgir. Nada se pierde. Todo se transforma si lo abrazas con presencia. Brené Brown lo recuerda con amor y firmeza. No eres tus errores. No eres tus inseguridades. No eres tus momentos de sombra. Eres digno de amor, pertenencia y renovación, incluso en tus versiones más rotas. Y cada vez que eliges la autenticidad en vez del miedo, estás reclamando tu poder interno. Ryan Holiday lo dice de manera directa. No importa cuántas veces caíste.
Importa si decides levantarte con una nueva perspectiva. La gente imparable no es la que no sufre. Es la que toma cada golpe y lo convierte en material de construcción. Metáfora. Una semilla en el barro parece perdida. Pero ese barro es lo que permite que brote, crezca, y dé fruto. No es lo limpio lo que transforma. Es lo oscuro lo que te da raíces. Reflexión final. No te definas por lo que te hicieron. Defínete por cómo sanaste. Por cómo elegiste seguir creyendo. Por cómo no dejaste que el odio te contaminara. Por cómo tu alma, aunque herida, siguió cantando. Tú decides, ¿vas a dejar que tu historia te encierre, o que te libere? ¿Vas a repetir lo que te rompió, o vas a escribir algo distinto desde ahí? Y si hay algo con lo que cerrar todo este camino, que sea esto. Tu pasado te explica, pero no te define. Tu dolor te tocó, pero no te pertenece. Y tu historia, aún se está escribiendo. Haz que valga. Haz que sane. Haz que inspire. Conclusión. No hay manual perfecto para sobrevivir a una crisis. No hay frases mágicas que borren el dolor, ni caminos garantizados hacia la calma. Pero hay algo que siempre permanece, incluso cuando todo lo demás se pierde, tú. Tú, con tus heridas y tus ganas. Tú, con tu historia y tu silencio. Tú, con la capacidad, a veces dormida, a veces rebelde, de volver a levantarte, aunque sea de rodillas. Porque no se trata de volver a ser quien eras antes del golpe. Se trata de convertirte en quien solo podrías llegar a ser después de haberlo vivido. Cada caída que atravesaste, cada noche que resististe, cada duda que enfrentaste, fue parte de la forja. Y ahora, tal vez sin darte cuenta, estás más preparado que nunca para empezar de verdad. No estás roto. Estás despertando. No estás perdido. Estás redibujando el mapa. No estás solo. Estás volviendo a casa, a ti. Y si alguna vez vuelves a caer, porque caer es humano, no olvides esto, tu historia no se termina en la crisis. Tu historia comienza en lo que decides hacer con ella.